Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. TEDFES, Tecnologías y Dispositivos Fotónicos para el Envejecimiento Saludable, es el proyecto que hoy les presentamos y que ha obtenido el aval de la Unión Europea a través de su Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es la demostración práctica del beneficio que representa para la sociedad la colaboración entre las empresas, entre el mundo universitario y el mundo de la investigación. Para que TEDFES haya sido posible, se ha conjugado el esfuerzo o la voluntad de una empresa con sede en Cantabria, Ambar Telecomunicaciones, representado hoy por nuestro CEO, don Pablo Gómez, que precisamente este año cumple su primer cuarto de siglo, 25 años creciendo e innovando, y dos instituciones de la comunidad que se han volcado en la investigación. La Universidad de Cantabria, hoy representada por su excelentísimo rector magnífico, don Ángel Pazos, que además de este proyecto participan otros muchos, y está representada concretamente para este proyecto por el Grupo de Ingeniería Fotónica, dirigida por el catedrático don José Miguel López Ibera, y el Hospital Marqués de Valdecilla, a través de su Instituto de Investigación y por su director, el doctor Galo Peralta. Y sin más, para que les expliquen el alcance de este proyecto y la participación de cada una de las tres entidades, les dejo con sus máximos responsables. En primer lugar, intervendrá don Pablo Gómez presentando el proyecto. Gracias, Roberto. Bueno, en primer lugar, y ratificando lo expresado por Roberto, tengo la seguridad de que si este proyecto ha sido posible, se debe a la voluntad colaborativa demostrada por los organismos investigadores de la Universidad de Cantabria, el Grupo de Ingeniería Fotónica y el Hospital Marqués de Valdecilla a través de su Instituto de Investigación IDIVAL. En Ambar, la empresa que dirijo desde hace un cuarto de siglo, siempre hemos apostado por la innovación y la investigación. Por ello me siento especialmente orgulloso de participar en un proyecto en el que se une precisamente investigación e innovación. Y lo hace además en un campo como el de la salud y el bienestar de las personas mayores, que es el reto de futuro más importante que tienen las sociedades desarrolladas. TEDFES es un proyecto que busca favorecer el envejecimiento saludable, mejorando la supervisión, el diagnóstico y las actuaciones en las empresas mayores, de las personas mayores, tanto en ámbitos de asistencia primaria o ambulatoria como en residenciales o domicilios. El envejecimiento de la población, consecuencia lógica del aumento de las expectativas de vida, exige repensar cómo afrontar esa realidad. Las nuevas tecnologías, los avances en ese campo pueden ser aprovechadas para avanzar hacia la salud digital. TEDFES, Tecnología y Dispositivos Fotónicos para el Envejecimiento Saludable, es un proyecto impulsado por el Instituto Marqués de Valdecilla, IDIVAL, el Grupo de Ingeniería Fotónica, la Universidad de Cantabria y Ambar Telecomunicaciones, con el que pretendemos contribuir al envejecimiento saludable de las personas mayores. Asimismo, el proyecto tiene como objetivo promover el desarrollo de nuevas tecnologías, dispositivos fotónicos y la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas para fomentar la creación de nuevos productos y servicios, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica de España, y todo ello siempre desde el máximo rigor médico. El proyecto TEDFES ha obtenido el aval de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, y cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros. Es un hecho que el envejecimiento de la población está provocando importantes cambios sociales y políticos, así como distintas exigencias económicas y sociales a todos los niveles. Conscientes de esta situación y convencidos de que existen vías de solución para afrontar el reto, responsables y expertos profesionales de Ambar Telecomunicaciones, IDIVAL y GIF, hemos unido un conocimiento, capacidad técnica y experiencia acumulada para asociarnos y diseñar la propuesta TEDFES. TEDFES responde a la línea estratégica trazada por el Programa Estatal de I+D+I, orientada a los retos de la sociedad, que a través de la convocatoria Retos Colaboración apoya proyectos en cooperación entre empresas avanzadas tecnológicamente, como es el caso de Ambar Telecomunicaciones y organismos de investigación. El proyecto se presentó a la convocatoria de ayudas Retos Colaboración de 2017, cuyo programa de concurrencia competitiva cuenta con un presupuesto global cercano a los 400 millones de euros. Estoy convencido, creencia que estoy seguro comparten todos los que hemos participado en TEDFES, de que nuestro trabajo contribuirá a mantener a España en el liderazgo internacional en algunos de los grandes retos de la sociedad del futuro en los campos de la salud, cambio demográfico y bienestar. En TEDFES se ponen en común
el conocimiento, la capacitación técnica, experiencias apropiadas y demostradas de la empresa y los organismos de investigación que forman parte del proyecto. Por un lado, el equipo del Instituto de Investigación de Valdecilla y Dival incorpora el saber, la experiencia y los médicos para preespecificar, contrastar, supervisar y validar en campo las herramientas. Por otro lado, el equipo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria aporta facilidades y, dada su contrastada experiencia previa en ciencias de tecnología de la luz, fotónica, permite desarrollar dispositivos, sistemas y sensores para la detección, captura, medida y aporte de la información requerida. Igualmente, Ambar Telecomunicaciones incorpora la técnica, los medios y la experiencia en la recogida de la citada información, para procesarla, tratarla y situarla adecuadamente en el lugar y forma requeridos. De esta manera, posibilita su comunicación y uso a los usuarios autorizados, así como su intercomunicación. Ambar ha apostado siempre por la más estrecha colaboración entre empresas, instituciones y organismos que investigan. Hoy es este proyecto, pero aseguramos que habrá más actuaciones en un futuro inmediato. Esto es todo por mi parte y daros las gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora tiene la palabra el excelentísimo, magnífico rector de la Universidad de Cantabria, don Ángel Pazos. Lo primero que quiero decir es que para la Universidad de Cantabria es un auténtico placer estar presentando hoy este proyecto. No voy a entrar en los detalles porque entiendo que luego se van a dar con mucha más autoridad que yo, pero sí hacerles dos o tres consideraciones. Una, la primera no puede ser otra, que estamos ante un proyecto de una calidad investigadora enorme, fruto de toda la experiencia que atesoran todos los agentes que van a participar en el mismo, y esa calidad, pues como ya se ha dicho, se ha visto refrendada por el reconocimiento de fondos europeos, por el reconocimiento del Ministerio a través de su programa de retos colaboración. Por lo tanto, lo primero que quiero reseñar es algo que yo creo que todos saben, pero que es bueno saberlo, y es que en Cantabria se llevan a cabo proyectos de una enorme calidad investigadora. Lo segundo y muy importante es que esto es un ejemplo de un proyecto de colaboración entre instituciones públicas, en este caso Universidad de Cantabria y Dival, y la empresa. Como saben, siempre se cuestiona si la universidad concretamente y en general, ¿no?, los agentes públicos de investigación colaboramos suficiente con el sector empresarial, si realmente hacemos la suficiente transferencia de conocimiento y de tecnología desde los laboratorios, digamos, hasta la empresa. Bueno, este es un ejemplo extraordinario y yo quiero agradecer el que Ambar haya querido, digamos, embarcarse con nosotros en esta operación, porque creo que, insisto, es un ejemplo paradigmático de que siempre que podemos, desde la universidad, participamos activamente en investigaciones que tienen un sentido real de poder ser aplicadas. Por lo tanto, institucionalmente, una valoración enormemente positiva, valorar especialmente lo que significa la colaboración, por un lado con IDIVAL y en particular la colaboración con Ambar. Y luego quizá un comentario, que lo hago más como médico que como rector, y seguro que Galo insistirá mucho más. Este proyecto tiene un interés especial, marca la frontera de lo que va a ser el futuro en medicina. Dentro de 15 años, la medicina de vanguardia será salud digital. Eso estamos solo, bueno, ya no estamos solo al principio, estamos mucho más que al principio, pero quizá mediáticamente y públicamente aún se puede creer que estamos al principio. No. Lo que luego nos comentará, sobre todo, yo creo, el profesor López Higuera, es lo que va a definir por dónde va a ir la atención sanitaria dentro de 20 años. Uso de todo tipo de dispositivos para detectar, para predecir, para estar informados, para que el paciente tenga también mayor capacidad. Todo eso utilizando dispositivos digitales, en este caso aplicados a envejecimiento, pero lo mismo podríamos decir de otras enfermedades, va a marcar un antes y un después. Por lo tanto, estén atentos porque este proyecto va a dar que hablar en el buen sentido, porque va a colocar a Cantabria en el filo de lo que es en este momento la investigación
aplicada más relevante en el campo de la salud y en esa interfase entre tecnología, en este caso tecnología de luz, y salud. Por lo tanto, yo no tengo nada más que decir, que estoy extraordinariamente contento de que la universidad, a través de un grupo de gran prestigio como el del profesor López Higuera, participe con Ámbar y participe con el IDIVAL en este proyecto. Pues nada, muchas gracias, señor Pazos. En representación del IDIVAL interviene su director, el doctor Galo Peralta. Buenos días a todos. Bueno, Roberto, lo primero, reconocer la oportunidad de esta presentación, porque realmente este es un proyecto valioso, importante. Tenemos que presumir de lo que hacemos en Cantabria, y este es un proyecto de Cantabria, de todos, ¿no? Desde el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, al que yo represento como director del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, tenemos que decir que oportunidades como estas existen muchísimas, y que tenemos que utilizar todas esas oportunidades para que este no sea un proyecto aislado, sino que sea uno de muchos proyectos. Nos enfrentamos como sociedad a un enorme reto demográfico, el reto del envejecimiento, el reto de las enfermedades crónicas. En Cantabria no somos menos, somos una de las poblaciones más envejecidas de España y de Europa, y necesitamos cambiar el modelo asistencial, innovar, y lo tenemos que hacer a través de iniciativas que busquen y que piensen en nuevas maneras para solucionar los problemas de salud. Este es un ejemplo paradigmático de, como decía antes el rector, por dónde tenemos que ir y cómo tenemos que buscar soluciones aplicadas a los problemas de los ciudadanos. España tiene una posición absolutamente privilegiada a nivel mundial, y Cantabria no los menos, en el ámbito de la producción científica a nivel mundial, y paradójicamente mucho de ese conocimiento no se aplica. Proyectos como estos, a diferencia de los proyectos de investigación clásicos, son aplicados y buscan soluciones concretas, y esta es otra cuestión que es paradigmática y que nos debe servir para pensar cómo debemos hacer las cosas aquí en Cantabria. Y la tercera cuestión que quería destacar es que este es un proyecto que se hace íntegramente en Cantabria, con agentes de aquí y para aquí. Evidentemente sus resultados trascenderán lo que es el ámbito geográfico de Cantabria. Y con esto quiero decir que podemos y que tenemos que pensar en grande cuando planteamos proyectos. Las soluciones para los problemas que tenemos aquí, en buena parte, las podemos obtener a través de nuestros investigadores, con equipos multidisciplinares y multiinstitucionales. No se entiende hoy el desarrollo de grandes proyectos si no existen equipos mixtos de gestores, empresarios, ingenieros, estrategas y, en el caso de la salud, de personal del ámbito sanitario. Y este proyecto congenia todo eso. La parte que toca salud es una parte importante, pero solo una parte, y no sería posible si no existiera dentro del proyecto otros elementos como son Ámbar, empresa de referencia en Cantabria, y la Universidad de Cantabria, el Grupo de Ingeniería Fotónica. Y es verdad que haremos una parte importante, que será de, una vez que estén diseñados esos dispositivos, testarlos sobre pacientes. Y con esto también quiero destacar que este proyecto tiene como vocación, esto le tocará contarlo al profesor López Higuera, tener producto final absolutamente aplicable. Y en esto, desde Valdecilla, nos sentimos afortunados en pensar en grande y en pensar que vamos a contribuir a desarrollar algo que busca solución y que en algún momento probablemente esté en el mercado. Bueno, nada más acabar diciendo que la dimensión del proyecto en cuanto a su tamaño económico es grande para lo que nosotros solemos manejar, pero esos más de 2 millones de euros, desde mi punto de vista, no reflejan la potencial magnitud de los productos y soluciones que podemos alcanzar, porque, insisto, este no debe ser un único proyecto aislado, sino que debe ser un primero de lo que se nos viene encima, que es un cambio de modelo asistencial basado en las nuevas tecnologías. Muchas gracias.
Gracias, doctor Peralta. Ahora finalmente interviene don José Miguel López Figuera, catedrático de la Universidad de Cantabria, responsable del Grupo de Ingeniería Fotónica, que detallará pues, los objetivos del proyecto TEFES, así como algún dato más técnico del mismo. Bien, buenos días. Es un placer estar en esta mesa y en este foro para una presentación tan positiva. Empezaré enmarcando un poco el problema, porque si marcamos el problema podemos entender las soluciones, y a partir de ahí contaré las soluciones que se van a dar, cómo se van a dar y los impactos que van a tener. A nivel de enmarcar el problema, decir que este es un problema mundo, pero que se agudiza en España. En el mundo, aproximadamente en 2020, vamos a tener más de 1.000 millones de personas mayores de 62 años. Pero que para 2050, solo en 3 décadas, se va a duplicar. Se va a duplicar. España, mejor dicho, en la OCDE, es decir, en los 35 países más avanzados, el incremento más o menos de la tasa de elongación del promedio de vida es aproximadamente 2,5 por cada década, por cada 10 años. Nuestra vida media en estos momentos está en torno al 83 en las mujeres, 81, 82 en los hombres, más o menos. Con lo cual, si hacen ustedes una pequeña cuenta, en pocos años tendremos un promedio de vida en esta región y en España superior a los 90 años. Los sistemas que se han situado hace años, tanto de salud como de pensiones, etcétera, etcétera, estaban previstos para que el hombre viviese aproximadamente 10 o 12 años por encima de los 65. Hoy estamos viviendo más de 17 y ya ven lo que va a pasar. Todo esto nos lleva a la conclusión de que si no se toman medidas, el sistema de salud pues entrará en serias dificultades o colapsará. Consciente de este problema, organismos oficiales europeos y mundiales han dado, a través de sus comisiones de expertos, han dado algunas líneas que se deberían de seguir para aminorar el problema, para afrontar el problema o al menos aminorarle. Y entre esas líneas, una de ellas dice que se conseguirá reducir incluso los gastos sanitarios si a medida que se elonga la vida en salud. Esa es una buena directriz, una de las directrices claves. La segunda cuestión importante es cambiar la forma de hacer la sanidad, no centrar la sanidad en la enfermedad, sino centrar la sanidad en el ser vivo, en el ser sano. Porque si se centra la sanidad en el ser sano, en ese caso se pueden tomar medidas preventivas que elonguen la vida, mucho menos costosas. Y hay estudios que, si se hace bien, podrían reducirse prácticamente igual hasta la mitad los costes sanitarios. Y la tercera cuestión que apuntan estos organismos es: todo esto no funciona si tanto el individuo como sus familias, como sus entornos, no se incluyen activamente en los procesos. Pues bien, teniendo estas 3 directrices que son oficiales, TEFES se forma para dar solución a estas problemáticas, pero posicionando sobre todo el foco en los seres sanos, porque así entonces se conseguirán elongar la salud y no se entrará en los periodos de enfermedad en los que los costes ya se disparan. Bien, pues con esa idea entonces se forma el consorcio TEFES, que ya se ha comentado, y de acuerdo con los que tienen el conocimiento médico, que tenemos excelentes profesionales en Valdecilla, detectamos que hay que incidir en datos geriátricos, hay que incidir en datos que tengan que ver con la cardiología,
hay que ser capaces de aportar más datos que tengan mucho que ver con el sueño. Y hay que aportar muchos datos que tengan que ver con la psiquiatría. Y dentro de la psiquiatría, en sus dos modalidades, tanto la parte cognitiva, que es la que estaba prevista en el proyecto, como la emocional, que vamos a abordar también. Por lo tanto, 5 grandes servicios de Valdecilla, con sus responsables al frente, se integran en el proyecto y en torno a esas personas con experiencia forman equipos de jóvenes médicos que a la vista del proyecto pues lo han interpretado y lo han acogido con gran entusiasmo, lo cual les adelanto que es, como ustedes podrán escucharlo el día 5 de abril en un acto que habrá en la universidad, en una toma de posesión doctor honoris causa, es el origen de muchas aventuras de éxito en el mundo. Bien, pues con estas ideas, entonces, ¿qué pretende hacer este proyecto? Pues este proyecto pretende dotar de herramientas que puedan aportar esos datos. ¿Y en qué tecnología nos vamos a basar? Pues miren ustedes, en 2 tecnologías que están declaradas clave en la Unión Europea, que son las ciencias y tecnologías de la luz, fotónica, y las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. Todas estas 2 tecnologías van a ser las claves de este proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a aportar? Pues vamos a aportar trabajo, vamos a aportar datos en esos 5 campos de conocimiento. Tanto para el área de ambulatorio, el área ambulatoria y hospitalaria, como para el área residencial. E incluso con el tiempo, el área residencial podrá culminar en el área de la casa, de los domicilios individuales. Todo ello integrado en un sistema que aporte los datos de manera racional, amigable, etcétera, etcétera, a los especialistas para que tomen las decisiones. Pero irá más lejos. El propio sistema será capaz, una vez que se incorpore el conocimiento médico, de lanzar alarmas cuando se superen umbrales que puedan ser considerados de daño, de enfermedad o de alarma o de tomar acción. Bien, entonces, concretamente, ¿qué cosas se van a hacer? ¿Qué herramientas se van a desarrollar con estas tecnologías? Pues en el ámbito ambulatorio y hospitalario se va a incidir en aportar una herramienta basada en luz estructurada, infrarroja, con lo cual el paciente no se va a enterar de que existe, no va a ser invasiva en ningún sentido, y con la cual se va a poder monitorizar y sacar conclusiones de una de las pruebas que actualmente se está haciendo, que es la marcha, que tiene mucho que ver con la biomecánica de los individuos mayores. Pero como se ha dicho, lo que sirve para los mayores también sirve para los que no son mayores. Y esto se podrá hacer prácticamente de manera cuasi automatizada o automatizada, de tal manera que los datos que hoy día dependen muchísimo del ojo clínico del especialista puedan tener elementos cuantitativos que ayuden a tomar decisiones más correctas, diagnósticos más correctos, que conlleven actuaciones más focalizadas. Y dentro de las actuaciones, prevenciones. Bien, otra historia es, otra de las pruebas que se suele hacer con las personas mayores es pruebas de esfuerzo, y esto también se va a hacer con tecnologías de la luz y de manera no invasiva. Y también, insistiré mucho en ello, de tal manera que el paciente apenas sea consciente, es decir, que no va a tener que tener ninguna cosa físicamente sobre el cuerpo, porque vamos a buscar situaciones indirectas en las que a lo mejor se le sugiera al paciente que se siente y se levante de un sillón, y sin que él se dé cuenta, se le está midiendo cuál es su capacidad de esfuerzo. Por otro lado, bajo el punto de vista residencial, pero que lo testaremos, como se ha dicho, primero en el campo clínico, en el campo ambulatorio,
y hospitalario, se van a desarrollar herramientas que van a convertir una cama en una cama inteligente. De tal manera que en esa cama, sin que el paciente se entere, se le puede estar monitorizando parámetros que son de interés para el sueño, parámetros que son de interés para el cardiólogo, parámetros que son de interés para el geriatra. Y por lo tanto, al ser no invasivo, no va a ocupar ningún esfuerzo al paciente el que ese tipo de tecnología le esté funcionando, porque va a ser inconsciente de ello. Pero además, eso sería lo que podríamos llamar la cama inteligente, pero además convertiremos, a lo mejor, es como anticipo, una especie de alfombra también en inteligente, de tal manera que pueda aportar información que puedan prevenir situaciones en las que se puedan producir caídas, que es una de las situaciones más dramáticas en las personas mayores. Después de las caídas, en muchísimos de los casos, es muy difícil volver a recuperar la salud, o al menos toma muchísimo tiempo. Y eso, conjuntamente con el sillón que estábamos comentando, que también será, por lo tanto, de alguna manera inteligente, tendrá capacidad de aportar datos y de tomar alguna decisión, configurarán lo que podríamos llamar la habitación inteligente. Pero no nos vamos a quedar ahí. Y si bien en el proyecto solo figuraba un grupo de psiquiatría, ahora mismo, y lo apunto como primicia, van a ser dos grupos. Uno, el del profesor Crespo Facorro, que se va a encargar de la parte emocional, y otro, la del profesor García Jesús, me parece, que se va a encargar de la parte cognitiva. Ambos, como ustedes saben, uno es el director científico del IDIVAL y el otro es el director científico del biobanco de la universidad, del hospital. Por lo tanto, piensen ustedes que el refuerzo que tenemos y la supervisión y los inputs que estamos recibiendo de profesionales son de profesionales altamente cualificados. ¿Qué quiero expresarles con esto? Que este proyecto no va de farol. Este proyecto no va de farol. Este proyecto va a lograr unas herramientas que se van a poder utilizar. Y va a incidir, lógicamente, muy positivamente en una serie de aspectos. Va a aportar unas herramientas que va a permitir a los médicos poder primero hacer diagnósticos más ajustados a la realidad y de manera más eficiente y eficaz, entendiendo por eficaz la capacidad de acierto y entendiendo por eficiente el poderlo hacer con menos esfuerzo. Y no solamente esto, sino que va a impactar en algo que tanto se está diciendo estos días, va a contribuir de manera importante en el cambio del modelo económico, que siempre se habla, siempre se dice, pero nunca se ejecuta. Y estos días ustedes estarán cansados de escuchar expresiones de este tipo. ¿Y por qué el modelo económico? Pues porque con la época que estamos viviendo, sí o sí van a desaparecer un montón de negocios que ahora mismo existen. Y las oportunidades estarán en los nuevos negocios. Y este es un ejemplo clarísimo de nuevos negocios que se pueden implantar. Y porque incluso en el propio proyecto, en la propia propuesta de proyecto, está recogido la realización de un spin-off, en el que irían incorporados personas formadas en el proyecto, y que se radicaría en Cantabria. Es decir, va a haber producto físico. Pero las incidencias son mayores, porque automáticamente este proyecto ya está generando ahora mismo, ya hemos hecho los procesos de selección, a falta de pocas unidades, va a generar 13 puestos de trabajo contratados directos, de los cuales 3 van a ser doctores y el resto van a ser licenciados o ingenieros. Y en la Universidad de Cantabria van a estar colaborando, trabajando 8 de ellos. Por lo tanto, ya se actúa de manera directa en el empleo. No digo la actuación en el empleo indirecto, que es el mantenimiento de puestos de trabajo que ya existen en las empresas. Pero además va a movilizar una cantidad de dinero sustancial, como son 875 millones de pesetas de manera directa.
que es una de las claves para que la economía funcione, que el capital circule. Bien, muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer dirigirles estas palabras. Muchas gracias, profesor López Higuera. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Yo quería saber en qué estado se encuentra ahora mismo el proyecto y qué duración tiene prevista y cuándo se prevén los primeros que estén listos estos primeros dispositivos. Bien, muchas gracias por la pregunta. He dicho que no íbamos de farol y es conveniente que conozcan que la Universidad de Cantabria, a través de proyectos financiados por el Plan Nacional, fondos públicos, lleva ya más de 6 años trabajando en este tipo de herramientas y que incluso contamos ya con una patente, que es la hipótesis de partida en, por ejemplo, lo que hemos hablado de la cama inteligente. En ese sentido, debo de felicitar a Ámbar por ser una empresa que viene y decide apostar en gordo. Y de esto tienen la culpa el presidente y, lógicamente, el director general, que fue antiguo alumno y además miembro de mi grupo de investigación en los orígenes del año 2000. O sea que progresivamente irán apareciendo, pero no piensen que todo va a estar listo como para ser usado en 1 año o 2 años, porque se tienen que testar, se tienen que hacer infinitas pruebas reales que sean validadas por el sector médico. Solo después de eso empezaremos a hacer pruebas más extensivas y empezaremos a utilizarlas ya en pacientes. Porque en caso contrario, es una clásica equivocación de las prisas en un proceso de investigación y desarrollo, que por ir muy rápido, al final no se hace bien y lo único que resulta es insatisfacción por todas las partes y la historia finaliza en ese momento. Aquí va a ser lo contrario. Vamos a generar un ambiente multidisciplinar, como se ha comentado, que va a perdurar y que va a ser origen, y agradezco la pregunta, de nuevas aventuras. De nuevas aventuras. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo entonces que la tecnología fotónica la desarrolla el Departamento de Fotónica con la asistencia, digamos, de conocimiento del área de salud, y es Ámbar la que va a desarrollar el producto final, la aplicación. La integración. Ámbar desarrollará la integración del producto fotónico del conocimiento médico. Todo eso genera un montón de información que hay que integrar. Ese será básicamente nuestro papel. Aparte de integrarla, hay que analizar cada información, correlarla, ver cada dato médico, ver la evolución de las mismas, contrastar con el departamento médico exactamente la información y la valía de cada uno de esos parámetros y conjugar toda esa información para después presentárselo al equipo médico que valora cada uno de los pacientes. Si me permiten, a tono de la cuestión, otro matiz que puede ser interesante. No solamente se va a actuar bajo el punto de vista de diagnóstico, sino se va a actuar también en el área psiquiátrica bajo el punto de vista de seguimiento e incentivación. Y se van a utilizar al final del proyecto las herramientas de ultimísima generación que hagan que al paciente se le recuerde incluso qué debe hacer cuando se levanta, le detecte que se ha levantado y le diga, oiga, debe de usted hacer los ejercicios tales y tales y tales. O le diga que tenga que hacer un test, autotest, que a lo mejor persigue revisar el estado cognitivo de la persona. Es decir, que va a haber herramientas, además de las que he contado, de ultimísima generación, que van a ser interactivas. ¿Alguna otra pregunta? Pues sin más, dar las gracias de nuevo por su presencia y que tengan un buen día a todos. Muchas gracias.